Con el antecedente tan fresco del COVID-19, cualquier enfermedad que se propague rápidamente enciende las alarmas. Más si su nombre llama la atención de inmediato: viruela del mono. No es una enfermedad nueva, se la conoce desde hace décadas en simios y la primera infección humana registrada fue en 1970, en lo que hoy es el Congo. Desde entonces existen focos en África Central y Occidental que no causaban demasiadas preocupaciones a nivel internacional. Esto cambió a principios de mayo cuando se halló un caso en el Reino Unido. En muy pocos días se registró la mayor cantidad de casos de viruela del mono en Europa en la historia y también se diagnosticaron en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Australia, entre otros. En Uruguay, los casos sospechosos que fueron monitoreados no arrojaron hasta ahora resultados positivos. De todos modos, la viruela del mono, es un buen motivo para una nueva mesa de científicos. Y para conocer más de este tema tenemos como invitadas a Mabel Beruá y Adriana Del Fraro, ambas doctoras en Ciencias Biológicas y profesoras de Virología en la Facultad de Ciencias. A las dos, bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Adriana es reincidente. Soy reincidente. Estábamos sacando la cuenta cuánto hacía, ¿no? De la mesa que había estado Adriana, aquella que hicimos sobre las vacunas mucho antes de que discutiéramos de la vacuna del COVID, porque fue previo al inicio de la pandemia, ¿no? Sí. Había estado muy buena aquella mesa, había dado mucho que hablar, así que bueno, ahora también supongo que tenemos mucho para conversar, ¿verdad, Héctor? Esperemos que sí. Para mí el tema es, francamente, digamos, no solamente puede ser importante en sí como problema biológico, digamos, sino además porque venimos precisamente de estar sufriendo durante 2 años todo el tema de la pandemia. Entonces, sí, enseguida aprendió, ¿no? Las alarmas. Enseguida aprendió así. La gente, sí, las alarmas, etcétera. Y quizá, con esto logremos, con las 2 expertas que tenemos acá, que yo no soy virólogo, pero con las 2 expertas acá, como también ubicar un poco el problema en sus justos términos, ¿verdad? Porque tampoco hay que empezar a exagerar con cosas y todo eso, pero creo que lo van a explicar bastante mejorcito que yo. Bueno, ¿les parece una bien básica, así para arrancar? ¿Qué es la viruela del mono? Bueno, es un virus que, como bien dijiste, se conoce hace bastante tiempo. Son virus bastante distintos a lo que nosotros venimos hablando de los virus ARN y el COVID y muchos de los virus emergentes que nos preocupan. Es un virus grande cuyo genoma es ADN. Eso, del punto de vista evolutivo, lo hace bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Pertenece a una gran familia que se llaman los poxvirus, y dentro de esa familia a los ortopoxvirus, entre los cuales están el virus de la viruela, el virus de la vaccinia, el cowpox que se llama, y este virus es endémico en África. Se conoce hace tiempo, se aisló por primera vez hace mucho tiempo, en la década del 50. Y las principales características es que se llama viruela del mono porque es el hospedero final, digamos, en el cual se observó por primera vez la enfermedad, esta erupción que se observa, que es lo más notorio. Y el hombre también se infecta, pero digamos con menor gravedad, vamos a decir, es una enfermedad más leve comparada con la viruela. Si bien se le llama viruela del mono, porque es donde se visualizó, digamos, por primera vez la enfermedad. Monos cargan con la culpa, pero claro, no tienen que ver. En realidad el virus... Vimos el nombre, la imagen. Claro, y mejoremos la imagen. El mono no es el reservorio, si bien el virus se contagia a través de contacto directo y uno eventualmente podría, y existieron casos, por ejemplo, en cuidadores, de primates de laboratorio, etcétera, pero el reservorio natural del virus no es el mono, sino que son algunas especies de ratones que se han identificado en África principalmente, y ardillas también. De todos modos, justo ahora veníamos comentando con Mabel, como muchas de estas cosas se presume y hay como muchas pruebas fehacientes de que esas especies son reservorio, pero todavía hay algunas confirmaciones que estaría bueno hacerlas, pero digamos que
Es lo que se reconoce actualmente. Eso también tiene consecuencias, o sea, el hecho de que el virus replique justamente y se mantenga en la naturaleza en estos animales, bueno, también tiene consecuencias, y después si quieren lo charlamos, a nivel del control también, ¿no? O sea, de cómo puede haber ingresado y cómo se pueden establecer ciclos en lugares donde el virus no es endémico. Ah, bien. Ahora después hablamos de eso. Vamos a dejarlo ahí presentado. Los síntomas ya lo decíamos, ¿no? Los principales son las pústulas estas bastante desagradables que aparecen. Eso es como que lo más fácil de identificar quizás. Pero ¿hay otros síntomas que se puedan vincular? Sí, después del periodo de incubación, que puede tener promedio 21 días o menos o más también. Eso dependerá también de la dosis de virus con la que te infectes. Los primeros síntomas son fiebre, dolores musculares, y se ha visto también linfoadenopatía, inflamación de ganglios. Eso es como singular ahora. Y bueno, a la segunda semana y hasta la cuarta es que aparece la fase eruptiva, donde aparecen estas... O sea, en la previa podés tener todo eso y no saber qué tenés, y después recién identificar que pueden ser estas manchitas en la piel que son tan características, ¿no? Manchitas que después se desarrollan una pústula y terminan siendo costras secas al final de todo el ciclo. Y principalmente en esta enfermedad, porque hay muchas enfermedades eruptivas. Sí, ahí está. Estarán todos saliendo a consultar, claro, y vamos a llevar calma en ese sentido, ¿no? Bueno, digamos, dengue pasó, creo que uno de los casos que introduce, que se analizaron ahora era dengue al final. Porque el dengue también tiene una fase que puede ser diferente la erupción, pero da. En este caso, sobre todo a nivel de facial y a nivel de palmas de manos, palmas de pies, sobre todo está localizado. Y la intensidad de esa erupción también depende del paciente. Puede haber casos que sean apenas unas solas pústulas y otros que sí que tengan mayor cantidad de esta erupción. ¿Y esas pústulas cuándo se van? O sea, ¿cuánto demoran? Se resuelven en 4 semanas promedio, digamos. Eso se resuelve. Bien, ¿y los otros síntomas se van más rápido? Los otros, los de la fiebre, cansancio. Esa es la primera fase. Solo la primera fase, después es la eruptiva. Sí. Bien, perfecto. Es importante el hecho de que estas lesiones duren ese tiempo, además de que, bueno, es molesto, aparecen también en las mucosas, puede aparecer en la zona genital, anal, incluso dentro de la boca. O sea, pican. Pican y duelen, eso es lo que está descrito, pican y duelen. Todos estos tipos de síntomas son dolorosos, sobre todo. No, y aparte hay que tener en consideración que incluso hasta el momento de que esas pústulas se secan y se caen, digamos, esas pústulas contienen virus y son infecciosas y son la fuente principal de contagio. Y es un tiempo prolongado. Eso es un punto interesante para aclarar. ¿Cómo uno se puede contagiar? Ahí tenemos una vía claramente, ¿no? Había algunas dudas de si el contagio podía ser por vía sexual. No necesariamente es así, ¿no? ¿O no siempre? Yo creo que eso está a estudio. Digamos, si vos presentás, como dijo Adriana, pústulas a nivel de mucosas o epitelios, que llegue a fluidos es probable también. Eso es parte de lo que ahora se está explorando más sobre esa vía de transmisión a través de fluidos, sobre todo, pero fluidos que tengan un contacto directo entre personas. Esa es la pauta, contacto directo. Estamos hablando de un virus, de todas formas, mucho menos contagioso que lo que estamos acostumbrados últimamente, ¿no? Mucho menos transmisible que el COVID. Sí. Lo que sí tiene es que las costras, una vez secas, el virus en esas costras secas también dura un tiempito. Puede durar 3-4 días, ser infectivo, y por eso es tan importante las pautas de los procedimientos sanitarios que uno tiene que tomar en cuenta, desde las sábanas, las toallas, las mesas, yo qué sé. Ese tipo de cosas hay que tener presente al momento de evitar tener contacto con partículas virales. Bien. Y la mortalidad por ahora, otro tema a aclarar, es baja, ¿no? Sí, es baja. Vamos, ninguno de estos casos de este brote tan singular que se está dando ahora, ha habido muertos, y en general de lo que hay de las revisiones hechas a nivel de África es menos del 10%. Menos del 10% de los casos terminan en muerte. Es baja, decíamos, pero capaz que igual preocupa, ¿no? Siempre esas cosas. Sí, por lo menos, pero son los casos que hay en África, ¿no? Después en el resto de los países por ahora
no se han No hay registrado. información que yo conozca. No sé, Hasta donde yo Adriana. sé, No todavía hay no ha habido hasta ahora, hasta donde yo sé, capaz que ahora entre un rato aparece, ¿no? Pero no, Sí, sí, no, sí, no sí. ha habido casos mortales en este último empuje. Héctor. Sí, no, digo, una pregunta, digo, ustedes estaban planteando que es endémico esto en África, ¿no? Ahora, ¿por qué se puede plantear, o sea, o qué respuesta hay, si es que hay alguna, de por qué recién ahora pasa, o sea, salta, digamos, a Europa, Estados Unidos, en fin, creo que en Argentina hubo algún caso también, Sí, etcétera? ¿Por qué se desparramó? ¿Podemos hablar de que, que haya habido alguna mutación en el virus? ¿Lo han secuenciado como para...? O sea, ¿se tiene alguna idea? Porque en realidad viajes, digamos, de los seres humanos entre el África y Europa y Estados Unidos no empezaron en los últimos meses, digo, los contactos son permanentes, más, hasta quizá habían bajado por todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces digo, ¿hay algún motivo biológico que se sepa por el cual salta ahora así al hombre? ¿Siempre saltó y ahora que pasó algo como para que esto se vuelva tan conocido, digamos? Siempre hubo, o sea, no es la primera vez, y así lo último reciente, 2017, 2018, hubo episodios de monkeypox en Estados Unidos, o sea, no es la primera vez que el Que monkeypox sale de África. sale de África, exactamente. Normalmente asociado, entonces estos casos esporádicos que aparecieron históricamente, no es de ahora, te digo los últimos 2017, 2018, normalmente eran asociados a viajeros o a contacto, o sea, era traqueable, digamos, que era alguien que había viajado a Nigeria, por ejemplo, uno de los lugares clave, o países de la zona endémica, o contacto con alguien que había viajado, o sea, era como más fácil, había sido por lo menos más fácil de rastrear. Normalmente ese tipo de situaciones. O hubo otras situaciones, por ejemplo, de contagio de animales, o sea, tráfico de animales, importación de animales que no, que a su vez estaban infectados, de roedores en particular, Infectaron roedores domésticos. que infectaron roedores domésticos y que eso generaron brotes también. Lo que disparó un poco abrir el ojo, ¿verdad? La alerta temprana que hay ahora es que se empezó a ver que había grupos de estos casos, clústeres de estos casos, que no se podían asociar directamente a un contacto con África directo o indirecto. O sea, se empezó a ver que quizás había habido una circulación silente comunitaria que no se había observado y empezamos a ver, como pasa siempre en estas situaciones, ¿no? Empezás a ver la puntita del iceberg cuando el N de casos empieza aumentar un poco, también por lo que decía Mabel, quizás muchos casos leves, no siempre porque viste, nos muestran las fotos de todas esas personas llenas de pústulas, y eso capaz que no es lo más común, capaz que vos pasaste por un monkeypox y tuviste 3, 4 en lugares que no visibles, en fin, eso también puede haber sido parte del combo. Y ya hay obviamente algunos estudios genómicos y moleculares, y hay algunas evidencias de esto, ¿no? De que en realidad el origen de este virus actual sí es un origen específicamente de virus de Nigeria, de ese subtipo de virus, y que en realidad es posible que haya tenido ya un camino adaptativo y evolutivo en el humano reciente, pero por decirte entre 2018, 2019 hasta 2022, con ciertos sesgos de mutaciones particulares, que después si quieren da para conversar eso, pero que estaría dando una señal de cierta adaptación reciente al humano. Porque, Adriana, vos decías, es un virus ARN, ¿no? ADN. Sí. Bien, sí, que es diferente al ARN que estamos más acostumbrados ahora. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir respecto a la mutación? Eso quiere decir Recordemos que en sí las tasas de mutación, las tasas evolutivas de este virus son mucho más lentas. Bien. En sí también por la sintomatología y cómo es la patogenia es más fácil de controlar, porque en principio en la fase prodrómica no sería contagioso, aunque eso también se está
estudiando por las dudas más a fondo. O sea, recién sería contagioso a partir de aparecer las pústulas. Y en sí, si bien esto que te contaba, estos cambios que se están observando, estamos hablando de un genoma muy grande y estamos hablando de pocos cambios, en realidad, numéricamente, pero que bueno, al poder en tiempo real conocer la secuencia de esos virus, lo podemos observar. Pero la velocidad de cambio es absolutamente muy inferior a lo que conocemos con el SARS-2. Hay mucho más para profundizar, pero una pregunta que se me ocurre es, hubiéramos tenido esta sensibilidad y hubiéramos estado hablando de este tema si no hubiéramos pasado por el COVID, que nos hizo así como ver todo en tiempo real y llevar los casos en tiempo real. Sí, es que de hecho... Igual sí, decís que sí. No, decir, sí, que justamente que estamos más alerta y más sensibles por que la información también fluye de otra manera, porque así como tenemos las secuencias de SARS-2 disponibles para todo el mundo en sitios como GISAID, etcétera, de Cowpox, de Monkeypox también. Ahora hay se están 270 hoy. En tiempo real. Genoma completo que es 6 veces más grande que el de corona. Es increíble, digamos, aceleró, sí. La pandemia anterior aceleró el uso de las herramientas, los abordajes genómicos, de una forma impresionante. Y esto se está viendo ahora con pero no es lo mismo igual. No, yo respecto, perdón, como para cuantificar un poco lo que estaba planteando Adriana, digamos, en cuanto a la tasa de mutación, es 3 órdenes de magnitud menos en los virus ADN. Sí. ¿Ah? O sea, en los virus ARN, yo me acuerdo que me llamaste, hicimos una entrevista, ahí está, es aproximadamente 10 a la menos 3, o sea que 1 de cada 1000 nucleótidos por generación del virus va a estar cambiando. En esto estás hablando de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9. Entonces, claro, la tasa de mutación es mucho más baja y por lo tanto la variabilidad antigénica también, va a ser mucho más baja que con los virus ARN, ¿no? Esto es una de las cosas que se les enseña a los estudiantes en biología molecular, en virología, etcétera, porque todo depende del sistema, de cómo se replica el material genético, y el de ARN comete mucho más errores, ¿no?, que el de ADN. Y esa diversidad es una ventaja. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en esta mesa de científicos abocados a la viruela del mono. Entre otras cosas, vale la pena ver las diferencias con la viruela humana, ¿no? Esa enfermedad erradicada desde hace 40 años, porque claro, también llama la atención que aparezca algo parecido. ¿Qué tienen en común? ¿Será necesario una vacuna contra la viruela del mono? ¿Podemos hablar o está arriba de la mesa la posibilidad de que tengamos una pandemia de este virus? Bueno, enseguida volvemos con todas esas interrogantes. Hoy aquí en Perspectiva tenemos una nueva edición de la Mesa de Científicos. ¿De qué tema nos estamos ocupando? De la viruela del mono. ¿Qué es esta enfermedad que se expandió rápido en mayo y generó preocupación? ¿Hay riesgo de una nueva pandemia? Bueno, de eso estamos conversando hoy con 2 virólogas, Mabel Beroa y Adriana Del Fraro. Además de nuestro habitual coordinador de la Mesa de Científicos, Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas. Héctor, vos le estabas haciendo alguna pregunta acá en la pausa que me parece que está buena para compartir respecto a las edades, ¿no? Sí. Digamos, el ser humano, digamos, ¿no? Cuando el virus afecta igual independientemente de la frecuencia etaria, o digamos los niños son más susceptibles, los adolescentes, los más veteranos. ¿Hay estudios sobre eso o es demasiado pronto todavía como para saberlo? Para esta variante, digamos, para este brote actual, todavía está en estudio. Digamos, la mayoría de los casos son en adultos jóvenes. Entonces, de esta etapa no hay tanto. Hay muchos otros estudios realizados sobre todo en África, porque es donde el virus fue endémico, y en sí afecta a toda la franja etaria, y en general ¿Y la gravedad es igual? Yo creo que es similar, sí. Dependerá también de tu estado inmune. Sí, claro. Digamos, las personas mayores ya tienen más debilitado el sistema inmune, y eso te puede pasar hasta con una gripe, digamos, que te afecte más. Y los niños también, ¿no? Claro. Niños pequeños y adultos mayores.
Una duda que surge de la audiencia desde hoy temprano venía, ¿no? Estábamos acostumbrados, cuando hablábamos de viruela, acá decíamos, bueno, la erradicamos hace 40 años, ¿no? Había muchos de esa generación que capaz que se vacunaron contra la viruela. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, la viruela humana, que felizmente está erradicada por vacunación, es el caso pionero y el único patógeno humano erradicado por vacunación en el planeta, caso exitoso. La gran diferencia que tenía con esta viruela del mono es que era específica de humanos, y eso fue parte del éxito de poder erradicarla del planeta, porque no había ningún otro reservorio en la naturaleza. Esa es la diferencia. Después es cierto que hubo un plan intensivo de vacunación a fines de los 60 que llevó a que se erradicara este virus de la viruela humana, y hay una parte de nuestra población, mayores de 50 en general, que recibimos esa inmunización con la antivariólica, la famosa vacuna antivariólica. Antecedentes de estudio de personas inmunizadas, hay varias informaciones. Por un lado, que probablemente la respuesta decaiga después de 10 años, pero a la vez hay pacientes en los que hay un caso de un individuo de 75 años en el que se vio que tenía todavía anticuerpos y que además tenía las células que producen los anticuerpos. Entonces, ahora mismo con este brote es algo que se pone en foco. Pero la verdad que lo cierto es también que después de la erradicación, el virus se eliminaron los reservorios del planeta de viruela humana, salvo 2 que hay en el CDC de Atlanta y otro que hay en el Laboratorio de Virología de Siberia y capaz que alguno más. Entonces, los estudios con viruela humana se cortaron ahí. Entonces, ese seguimiento tampoco es que tenga tanta información. Pero asumimos, y es clarísimo, que en los poxvirus hay protección cruzada. La vacuna antivariólica estaba hecha a partir de la viruela de la vaca y protegía contra la viruela humana, y se sabe, y se piensa, y se estima en un 85% protege contra la viruela del mono. Bien, la viruela humana era más letal, ¿no? Sí, es específica, nosotros éramos el huésped, por así decirlo, y la letalidad podía llegar, el siglo pasado capaz a un 40%, pero en otros siglos anteriores al 90%. Era una enfermedad que realmente grave la población. Sí. Bien. Acá ahí se adelantaban un poco, contestaban de alguna manera la pregunta que recibíamos hoy temprano, de una oyente que decía, quienes por edad recibimos la vacuna antivariólica, ¿estamos protegidos contra la viruela del mono? ¿Qué dicen? ¿Pueden quedar todavía entonces algunas... ¿Algún antecedente hay? En algún caso particular, individuos a estudio. No podemos generalizar, ¿no? Claro, la verdad es que para saber eso a ciencia cierta habría que hacer como dice Mabel, al haber sido erradicada e interrumpida la vacunación, salvo en algunas situaciones muy específicas, como posexposición o gente que trabajaba en los laboratorios, etcétera, tendríamos que hacer un estudio serológico en la población vacunada para ver efectivamente cuántas de esas personas tienen al día de hoy anticuerpos, habiendo pasado de repente 20 o 30 años de la vacunación. Lo que cuenta Mabel, bueno, son casos particulares. O sea, lo que se piensa es que como promedio 3 o 5 años sería lo más general, y con algunas situaciones en las cuales se ha visto mayor persistencia de esa respuesta inmune. De hecho, a las personas que han tenido la vacunación en este momento, las vacunas que hay, por esto que decía Mabel de la inmunidad cruzada, no son contra monkeypox, son las pocas vacunas que hay contra viruela, que están en determinados lugares para casos particulares, como exposiciones directas, por ejemplo, de trabajadores de los laboratorios, etcétera, que se pueden dar incluso como profiláctico, digamos, ¿no? Como sí. Tiene un tiempo de incubación largo, o relativamente largo, entonces tú podés dar la vacuna post-exposición, como de manera preventiva. Y en realidad esas vacunas están basadas son vacunas para la viruela, digamos, no para monkeypox. Y bueno, eso no se está planteando, por lo menos por ahora, ir hacia una campaña masiva, ni mucho menos, por lo menos. ¿Se plantea fabricar una nueva vacuna para esta enfermedad? Pregunta un oyente.
Como dice Adriana, la que se usa es la famosa antivariólica, que ahora claro, bueno, está refinada en este nuevo siglo. Fue refinada, se le hizo menos reactogénica porque tenía sus efectos adversos. Parte de lo que la Organización Mundial de la Salud evaluó el día que dijo en los 80 dejamos de vacunar, es en parte el balance entre que el virus había sido erradicado, por más que ya había aparecido monkeypox en el momento y eran brotes focalizados en África, los efectos secundarios que tenía la vacunación. Pero esta vacuna protege contra la viruela del mono. Digamos. Eso es, todos los pox en general tienen protección cruzada entre ellos. O sea que son razonablemente similares o comparten proteínas en la superficie que son razonablemente similares, digamos, ¿no? Sí. Ahora, una cosa que me llamó la atención que ustedes dijeron, o sea, desde el punto de vista de la investigación en sí, yo escribo un proyecto para trabajar con el virus de la viruela humana, digamos, ¿no? No o sea, ya directamente no se puede. No se o sea, puede. hay reservorios, 2 o 3 laboratorios en los cuales se guarda al virus, pero no se puede trabajar en eso. ¿Tiene sentido eso que no se pueda? ¿O no? Digo, porque de repente las condiciones en las cuales se trabajaba, o sea, qué tipo de laboratorios había hace 30 años, no es lo mismo que los laboratorios que tenemos hoy, con los famosos P1, P2, P3, P4, etcétera. O es simplemente que ya no es necesario en función de que la patología desapareció, o sea, la erradicamos. Hay dos posiciones ahí. Investigadores que sugieren continuar trabajando a nivel de laboratorios de nivel 4 de bioseguridad, que los hay por muchos lugares del mundo, sobre todo para encontrar un modelo animal, ya que la viruela humana no tiene modelo animal, solo infectaba humanos, y cuando se generó la vacuna no fue necesario evaluarlo en un modelo animal. Y después están los que prefieren no liberar, no trabajar con eso, y ese tema es sensible mucho más después de lo que pasó un poco, las hipótesis que se manejaron con coronavirus también, ¿no? Si había escapado de un laboratorio, entonces eso está en la balanza. Sí, hay un tema también, digamos, de seguridad y relacionado con, digamos, que es un virus con un potencial como agente de bioterrorismo, ¿no? Entonces eso, digamos, justamente al haber sido erradicado y al tener una enorme cantidad de la población que nunca tuvo contacto con el virus ni con la vacuna, bueno, tiene un potencial, y por eso supuestamente las pocas aislados que hay están guardados bajo ciertas condiciones de seguridad y digamos, y como dice Mabel, no es muy discutible y no es muy fácil consensuar de la necesidad, por más que existen normas de bioseguridad para contenerlo, el balance de la necesidad en viruela, ¿no? En viruela humana. En viruela humana. No te estoy diciendo monkeypox, cowpox y toda la amplia familia de poxvirus y otros relacionados que se han trabajado acá, que no están ni en esas condiciones de bioseguridad ni nada por el estilo, ¿no? Pero en el caso concreto de la viruela humana, por la letalidad, por la falta de contacto con el virus y por su potencialidad como agente biológico, ¿no? Sí, sobre todo porque no hay gente vacunada. O sea, estamos envejeciendo los que fuimos vacunados alguna vez, digamos. Bueno, cuando vinieron los conquistadores, se dice que mató más la viruela traída por los conquistadores a las Américas que las armas y los fusiles, ¿verdad? Porque se introdujo en la época de la conquista en México, bueno, en Centroamérica, la enfermedad, y diezmó y después enormemente. Vino la vacuna. Y claro, trajeron de una forma muy particular, porque el virus de la vacuna, de la antivariólica, es el virus de la viruela de la vaca que existía en Europa. Hubo que traerlo a América, para inmunizar a la población. Estamos hablando del 1806 por ahí. Y se trajo en las carabelas en niños, que se pasaba niños que eran, naifes, que no habían tenido contacto con la viruela. Y así se trajo la vacuna al continente americano en los tiempos de la colonia. O sea que el envase fueron niños. Sí, no había otra forma, porque todo lo que traían deshidratado no funcionaba.
Hay una novela muy interesante que salió en el 2018, ahora no me acuerdo del autor, que se llama La Flor Negra, porque además a la viruela humana se le conoce la flor negra, pues las pústulas quedan negras y parecen como flores negras. Está muy bien recreada esa novela. Mira. Si el público quiere leerla. Bueno, buena recomendación entonces. Sí. Tengo varias preguntas, pero ya que preguntabas, Héctor, lo de cuánto se está experimentando con el virus y estábamos hablando de la viruela humana. Hoy en día, ¿qué se sabe del monkeypox en cuanto a, y de la viruela del mono, en cuanto a qué están haciendo los laboratorios, ¿no? Con esta, y a propósito de este nuevo brote, ¿no? En cuanto a monkeypox, sí, en cuanto a monkeypox, en cuanto a viruela humana ya no lo explicaron, pero sí. Sobre todo los primeros abordajes han sido genómicos. Como comentábamos recién hace un rato, a nivel del repositorio de genomas, ya al día de hoy, estamos hablando de que esto surgió en mayo, tenemos casi 300 genomas completos de 150.000 pares de base, es decir, 6 veces más grande que el genoma de SARS-CoV-2. Y lo que se está viendo es un poco los linajes de esta variante, que sobre todo se ha visto que estamos en un grupo de una variante que probablemente surgió en el 2017 por ahí, que tiene determinadas, si bien es un virus que no muta como los virus ARN, tiene determinadas marcas o cambios en el genoma que indicarían que tuvo un pasaje ya venía con un pasaje. Por lo que decía Adriana, de que ya tenía algún... Por la población humana. Bien, perfecto. Otra pregunta que está cantada. Y dicho esto, al registrarse casos tan rápidos en lugares distintos como vemos ahora, ¿se puede decir que estamos en los inicios de una nueva pandemia o no? ¿O ese concepto todavía no aplica ni cerca? Para poner en contexto, anoche estuvimos revisando los números. Al día de hoy hay alrededor unos 1.000, algo así como 1.080 casos confirmados en todo el mundo. 1.080 casos. 800 eran el domingo. De los cuales más de la mitad están en Reino Unido, Portugal y España. ¿Tá? O sea, hay alrededor de casi 600. ¿Tá? Es un poco para poner en contexto los números. ¿Tá? Al momento... Perdón, ahí sí. En África, ¿qué pasa? ¿Hay casos también en África dentro de esas? No, de eso que se esos cuentan? 1080 está porque excluido África. En África era como algo que se da habitualmente desde hace tiempo, seguramente ya no se contaba, ¿no? Y las estadísticas ahí pueden ser más dudosas. No, hablamos fuera de África, estamos hablando de Europa, a las Américas, de los cuales Canadá, Estados Unidos. Canadá me sorprendió el número relativamente alto. Argentina, que han sido 2 casos, Australia, creo que tiene 1 o 2 casos, a esos niveles estamos hablando. India tiene 1. Y algunos puntos de Asia. Brasil hasta el momento no ha declarado con la población que tiene, entonces bueno, tenemos que ir viendo, todavía no hay una declaración de pandemia, lo que hablábamos hoy, pandemia tiene que ver con la distribución geográfica, aunque es una palabra que suena... Sí, porque asustadora, suena asustador, está buena esa aclaración, pero tiene Adriana. que ver con la distribución geográfica cuando están los 5 continentes y en prácticamente en todos los países. Tuberculosis es pandemia. Y nadie se asusta por eso. Tuberculosis es pandemia, VIH es pandemia hace mucho tiempo. Y sí, es una palabra que la asociamos. A ver, antes estaba asociada a todas estas cosas claro. Sin ningún problema. Lo que pasa es que ahora enseguida nos genera. El encierro de vuelta, ¿no? Y todas esas cosas. Claro. No. Estamos ahí está bueno precisarlo. La definición es eso. Pandemia quiere decir que está distribuido en todo el planeta. Ahora un poco el foco, los estudios está surgiendo una muy buena información genómica que está permitiendo saber orígenes y rutas de dispersión, etcétera, etcétera. Y se está obviamente focalizado en que los países tengan pronto sus sistemas de diagnóstico, que eso ya está totalmente estipulado y no hay ningún misterio con eso. Es el diagnóstico genómico molecular sobre muestras de lesiones, fundamentalmente, en los casos sospechosos. Y bueno, se está apuntando más que nada a tratar de contener, ¿no? O sea, a través de una definición correcta de caso sospechoso, caso probable y caso confirmado, implementación de las técnicas de diagnóstico en los países, y bueno, y mantener la vigilancia y intentar cortar las cadenas
de transmisión. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página del CDC, entre otros lugares, o a OPS, bueno, hay un montón de documentos, de recomendaciones, bueno, incluso si uno va a una fiesta donde sabe que va a tener relaciones sexuales o contacto con cómo prevenirse, cómo uno mismo acudir al centro de salud ante determinadas síntomas. O sea, en mi opinión personal, pienso que hay chance buena de contener, porque bueno, de algún modo muchas de las herramientas que se desarrollaron con la pandemia de COVID-19 también nos sirven para esto, ¿no? Para ir viendo el desarrollo de este evento de salud pública en tiempo real. Y eso es una herramienta buena. Y también, como decíamos recién, las características propias del virus, de cómo son los contagios, de los periodos de incubación, de que son infecciones largas, de que es visible, bastante notorio. ¿Acá también se habla de PCR? Sí, es la técnica de elección, sí, es la PCR. Es PCR en tiempo real, pero es PCR porque va solo, como dijimos, el virus es ADN, entonces directamente lo que haces es amplificar un pedacito del genoma viral y rápidamente tenés el diagnóstico. O sea, creo, que en definitiva, que un mensaje que podemos llegar a dar es que más allá de la prensa, de lo que puede estar, que no cunda el pánico, digamos, ¿no? Porque no estamos ni de cerca ante una situación como la que pudo haber sido, no, la que fue con el COVID, digamos, porque en realidad es algo mucho más controlado, más leve. Hemos aprendido mucho con el COVID mismo, entonces tenemos mucho más herramientas, más laboratorios capacitados, inclusive acá en Uruguay mismo, ¿no? Tenemos toda una red de laboratorios distribuidos por el país en el cual se pueden hacer estos test, y si bien está bien estar informado, uno de los aspectos, digamos, que me gustaba, que quedara claro, es que no hay que caer en el terrorismo verbal de que se nos viene arriba otra vez. Al menos nada indica por ahora que eso pueda llegar a ser así. Y tenés ya una vacuna que protege. La patente es una vacuna, porque claro. La vacuna contra la viruela humana protege. Y hay 2 formulaciones de este nuevo siglo que varios gobiernos las tienen cuando migran por misiones a lugares endémicos, grupos de trabajo, lo que sea, no solo personal médico, sino misiones de ONU, por ejemplo, la reciben. Es algo que está... Sí, no tendríamos que empezar de cero como... Claro. Es otra cosa importante que digo que, bueno, obviamente la gente que está en el área de la salud la tiene súper clara, es que es una enfermedad, hoy día Monkeypox está siendo una enfermedad de notificación obligatoria. Quiere decir que en cualquier centro de salud donde haya sospecha, corresponde notificarla al Ministerio de Salud Pública y a la epidemiología y bueno, a la red de nuestro país y en todos los países es igual, porque bueno, ahí hay mecanismos. ¿Funciona eso? Sí, bien, claro. Digamos, a nivel del Ministerio de Salud. Sí. Porque una vez se puede tener dudas de acuerdo al desarrollo que tenga cada país, y bueno, por más que diga, es obligatoria la denuncia, tal cosa, bueno, que funcione o no. Acá en Uruguay sí funciona. Acá en Uruguay hay un listado extenso de notificación obligatoria que viene de muchos años atrás, que en lo que entra hantavirus, dengue, sarampión, encefalitis, virales, bueno, y entre otras, ¿no? Y bueno, y en este caso se agregaría esta. Quería decir algo y ahora me olvidé. A mí me quedó una pregunta, algo que al principio no mencionamos y es importante, ¿no? Hablamos sí que la letalidad es baja en relación a la viruela humana, pero de todas formas, ¿se sabe a propósito de las secuelas que puede dejar tener la enfermedad? Y la secuela es el desarrollo de esa pústula que termina en una costra que puede dejar una cicatriz. Eso es lo más característico. Puede dejar esa cicatriz, pero sí. No necesariamente al momento de afecta hoy, tanto. No se sabe de Monkeypox, yo no tengo ningún antecedente que deje otro tipo de secuela. No sé vos, Adriana. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
Tengo varios mensajes. Cristina dice: muchas gracias por estas tertulias científicas, siempre muy interesantes y amenas. Después también teníamos algunas preguntas que ya fuimos evacuando. Rosana también planteaba lo mismo. Gracias por la discusión de este tema y que planteaba una pregunta que ya respondieron. Después Irene de Malvin dice: mis hijos viven ahora en Europa, me preguntan si tienen la antivariólica. Tienen 50 y 52 años de edad. ¿Cómo puedo saber si la recibieron en el Uruguay? Realmente no lo recuerdo. Siempre recibieron todo el esquema vacunatorio. ¿Tienen presente hasta qué año fue? Así con... En los 80 se cortó, ¿no? Sí. En los 80 se cortó. Ahí tiene Ahí, una pista, pero... está en el borde, no igual, sé. tampoco quiere decir que con esto estén 100% protegidos. Ustedes decían Exacto. que puede llegar a tener protección, pero... Y digo, es la misma vacuna, pero claro, hay que ver cuánto tiempo perdura ese efecto de la vacuna, ¿no? Y después nos apuntan, a ver, hablando del libro que comentaba Mabel, A Flor de Piel de Flor de Piel, Javier Moro. Javier Moro. Sí. Ahí está, ahí queda entonces la recomendación completa. Bueno, muchísimas gracias a las dos, creo que ha sido... súper esclarecedor, ¿no, Héctor? Sí. Yo aprendí mucho también, ¿Sí? Porque aparte, y sí, la virología no es mi especialidad, digo, pero aparte tenía una cantidad de preguntas, y bueno, cuando uno tiene colegas como ella, digo, que están todo el día metidos con la cabeza en los virus y trabajando con virus, bueno, era importante invitarla porque sin duda aclaran muchas de las dudas, problemas que podemos llegar a tener todos ante esto, ¿verdad? Mabel Berba, Adriana Delfraro, gracias a las dos, un placer, Héctor, Igualmente. gracias a vos como siempre también, nos reencontramos dentro de unas semanitas. Nos reencontramos en una semanita. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.